Buenas tardes todos. I am really happy and excited to be here today. Estoy muy contenta y emocionada de estar aquí hoy. There's a list of things that I am so happy for. Hay una gran lista de cosas por las cuales yo estoy contenta. Brother Barnado and his wife made it Nuestro hermano Barnero y su esposa llegaron after they had told me we're not gonna go. después de que me dijeron no vamos a alcanzar a llegar. And we get to see Brother Larry Watts, who I esteem dearly. Y alcanzamos a ver a nuestro hermano Larry, a quien estimo mucho. And we have the Hunger sisters. Y tenemos a nuestras hermanas Hunger que están aquí. I remember I met Melita when she was 4 years old. Conocí a Melite cuando tenía 4 años. And we get to witness Brother Marcio Vaz's ordination. Y alcanzamos a testiguar el ungimiento de nuestro hermano Marcio. Blessing upon blessing upon blessing. Bendición sobre bendición. All right, so let's get moving on to our topic. Ahora vamos a presentar nuestro tema. I have put together a very simple and basic presentation on diabetes. Yo he compuesto una presentación sencilla del diabetes. Why diabetes? ¿Por qué diabetes? Because in my experience as a nurse, Porque en mi experiencia como enfermera, this is a very common chronic illness in the Hispanic community. es una enfermedad muy común y crónica en la comunidad hispana. And so I hope Y yo espero that none of you have this disease. que nadie de ustedes tenga esta Condition. enfermedad. It's a condition, yeah, condition. And if you do, there is hope Y si lo tienes, hay esperanza for reversal. para reversar eso. So there's always hope with God. Siempre hay esperanza con Dios. All right, let's. Okay, yeah. Okay. All right, diabetes. Diabetes. What is diabetes? ¿Qué es el diabetes? The CDC says that it is a chronic, long-lasting health condition that affects how your body turns food into energy. El CDC. El Centro de Enfermedades dice que el diabetes crónico es una condición de salud que afecta el cuerpo convirtiendo la comida a energía. And if you didn't know, the food that you eat is broken down into molecules. Y si ustedes no sabían, la comida que nosotros comemos está quebrado en moléculas. Sugar, also called glucose. El azúcar, que también se llama glucosa, And then it's released into your bloodstream. y luego eso está llevado en tu sangre. When your blood sugar, your glucose, rises in your bloodstream, Cuando la glucosa o el azúcar en tu sangre sube, then that signals your pancreas. eso le señala a tu páncreas. And I think, is this the red? The last one? Yes. This is your pancreas right here. Ese es el páncreas. El páncreas. So your pancreas will release insulin. Y el páncreas va a soltar insulina. This is the liver. Ese es el hígado. Can anyone point to your liver in your body? Just touch your liver. ¿Alguien puede Where's your liver? apuntar dónde está su hígado en su cuerpo? ¿Saben dónde se encuentra su hígado? Perfect. Pretty much everyone is holding their right side. Yes. Está en el lado derecho. I just want to assess Just that follow the opposite. we have a basic idea of our anatomy. Quiero asesorar que tenemos una idea básica de nuestra anatomía. We did this yesterday in Los Angeles, went over anatomy and physiology. Hicimos esto en Los Ángeles ayer, pasamos la anatomía del humano. So you missed it if you weren't there. Entonces, pues no asistieron los que vieron. Pues. This is the stomach. Este es el estómago. Okay, just basic anatomy. Eso es básico, la anatomía básica. Can diet increase risk of developing diabetes? ¿Puede la dieta aumentar el riesgo de la diabetes? Raise your hand if that's a yes. Levanten la mano si es un sí. Can food directly affect? La- Yes, it can, and it does. La Yeah. comida directamente puede afectar el desarrollo de diabetes. A diet that is high in fat, En una dieta
dieta que es alto en grasas, calories, calorías, cholesterol, colesterol. increases your risk of developing diabetes. Esto aumenta tu riesgo de desarrollar el diabetes. A poor diet Una dieta pobre can also, help you to become obese, y también te puede desarrollar obesidad, which is a risk factor of developing diabetes. el cual es un factor que lleva al diabetes. And of course, other health problems. Y por supuesto lleva a otros problemas de salud también. A healthy diet, on the other hand, Pero a la otra mano, si tienen una dieta sana, and here's the key, aquí está la llave. that is high. The key word is high. La palabra que es llave es la palabra That alta. means a lot, a lot. Quiere decir mucho. High in fiber, Alta en fibras, low in fat, baja en grasas, cholesterol, colesterol, salt, and sugar. sal y azúcar. That will help you to not be at risk for developing diabetes. Esta dieta les ayudará para no estar en riesgo de desarrollar el diabetes. Now think very quickly in your own mind, don't share with anyone. Ahora piensen rápidamente en su propia mente sin compartirlo. What did you have for lunch? ¿Qué comieron por el almuerzo, lonche? It's a good idea to analyze what you're eating. Es una buena idea analizar lo que están comiendo. Is my rice full of oil, sauteed? Mi arroz tiene mucho aceite. Is my salad with a lot of oil, olive oil? Tiene mi ensalada mucho aceite. Is my soup also drenched with oil? También mi sopa tiene mucho aceite. Am I serving myself a lot of rice, beans, corn, Me estoy sirviendo mucho arroz, frijol, elote, tortillas? tortilla. And why do I mention these? ¿Y por qué menciono estos? Most of us here are Hispanic. La mayoría somos hispanos These are staple foods in the culture. y estas son comidas principales en nuestra cultura. However, Pero they are very starchy. tienen como mucho Almidón. almidón, Which contributes to a high glucose level. el cual contribuye a glucosa alta. We need to learn to have the diet of Eden. Tenemos que aprender a tener la dieta del Edén. Hippocrates, ¿Hipócritas? Hippocrates, Hipócrates. not Socrates, but Hippocrates. No Sócrates, pero Hipócrates. He was an ancient, what was he? Él era antiguo que He was a Greek, ancient Greek. He said, let food be thy medicine and medicine thy food. deja tu comida ser tu medicina y tu medicina tu comida. Amen. So what do we see here? What do we see here? Entonces, ¿qué vemos aquí? A lot of fiber, Mucha fibra, a lot of color. mucho color. Sister Damaris yesterday told us the importance Nuestra hermana Damiris ayer nos dijo la importancia of when you serve yourself your plate, de cuando se sirve en su plato, it should be colorful. debería de ser llena de color. Purple, red, orange, yellow, green. Morado, rojo, anaranjado, verde. Not curries, no guisos. No guisos, Vegetables. verduras. All right, now since I had mentioned fats, Ahora, como había mencionado grasas, sometimes, and again in my experience, y de nuevo en mi propia experiencia, people tend to think of fats as only French fries, pizza, la gente a veces piensa de grasas como solo pizza, papas fritas, ice cream, helado, hot dogs, hamburgers, those junk food. Right? hamburguesas, esa clase de comida. And there are healthy fats and there's bad or unhealthy fats. Y sí, hay buenas grasas, pero también hay grasas malas. Can someone, well, it's obviously listed here. Aquí ven la lista. What are healthy fats ¿Cuáles son las grasas sanas? that we need to know about? Olive Yes. oil.
fish. El I see mejor. fish. Well, yeah, I had to put that picture there. But you're not gonna eat fish. Yes, so we have here avocado. Entonces aquí tenemos aguacate, Now it's raw avocado, okay? aguacate crudo, Frito. Not fried avocado tacos. no aguacate frito y hecho en taco. Extra virgin, Extra virgen, cold pressed. compress. I don't know how to say that. Presionada en En helado. frío, I don't know. Presionado en frío, Organic orgánico, olive oil. aceite de olivo. Now, in recent studies, there has been results, I guess you could say. En estudios recientes se han visto resultados. We say, oh, olive oil is healthy. Let me just pour it on here. Vemos, oh, el aceite de olivo es sano y le ponen mucho a su plato. It's true that it is a healthy fat, Es cierto que es una grasa buena, but actually it's still a concentrated fat. pero de todas maneras es una grasa concentrada. When you use it or if you use it, Si lo usan o cuando lo usan, very minimal. muy mínimo, Minimal. muy mínimo. Okay, don't go happy and go saute everything because you think you're using an olive oil. No se pasen y lo usen bastante solo porque es aceite de olivo. In fact, olive oil is not good for cooking. Por hecho, el aceite de olivo no es bueno para cocinar. When it burns, Cuando se quema it's, high temperatures, en altas temperaturas, it actually becomes very unhealthy. se convierte muy malo para la salud. Okay, so other healthy fats. Otras grasas buenas. Raw nuts and seeds, plant milk, like for example soy milk. Nueces crudas, semillas, leches de planta como leche de soya. If you're going to drink plant milks, Si ustedes van a beber leches de planta, it's better to make it at home. es mejor hacerlo en la casa. Try to avoid the store. Evitan la tienda. Why? ¿Por qué? They have ingredients that are not healthy for us, Allí tienen ingredientes que no son sanos para nosotros. like carrageenan, Como el carrageenan, like guar gum, guar gum, todos esos ingredientes. all the gums, guar gum, Arabic gum, carrageenan. Todo lo que diga gum, todo eso. It's just make it at home. It's so simple. Háganlo en el hogar, es muy sencillo. What are unhealthy fats? ¿Cuáles son grasas que no son buenas? Those are the ones that everyone knows are unhealthy. Y yo creo que todos aquí saben que no son sanos. Cheese, El queso, fried foods, comidas fritas, meats, carnes, processed meats, carnes procesadas, dairy in general. todo lo lácteo. One thing that I would like to, at least for you to remember, Algo que yo quisiera que por lo menos recuerden, healthy fats, grasas buenas, they will increase your HDL. van a aumentar las buenas grasas en la sangre, HDL stands, it's high density lipid. que son los lípidos. High density, I don't know how to say it in Spanish, but anyway, think about it like this. Alta densidad de lípidos. Alta densidad de lípidos. These healthy fats will go into your arteries Estas grasas buenas van a entrar en las arterias and they actually help to cleanse out the artery. y ayudan a limpiar las arterias. Whereas opposed to the unhealthy fats, Apuesto a las grasas malas, it increases low density lipids. el cual las grasas malas aumentan las bajas lípidas densas And triglycerides. y los triglicéridos. Those are the bad ones. Those are the bad fats. Esas son las malas grasas. And those are the ones that accumulate in your Y arteries. eso es lo que se acumula en las arterias. We're going to see something interesting about this. Y vamos a ver algo interesante de esto. So as I had mentioned, HDL carries, oh, well, not really. HDL carries cholesterol to your liver, and there it can be removed from your bloodstream. So HDL Entonces las altas lípidas densas llevan colesterol a tu hígado and there in the liver, y allí en el hígado that cholesterol ese colesterol is removed.
es quitado so that it does not build up in your arteries. para que no se siga desarrollando en tus arterias. Okay, so remember, healthy fats will help you. Recuerden que las grasas buenas les ayudarán. Now, the buildup of cholesterol in your arteries, Ahora, cuando el colesterol se acumula en las arterias, it can place you at increased risk for heart attack, te va a poner en un alto riesgo de un ataque de corazón, stroke, de un derrame cerebral heart disease, o enfermedades del corazón, hypertension, o hipertensión coronary artery disease, o enfermedades de arterias, atherosclerosis, arteriosclerosis and many others. y muchas otras condiciones. All right, so here we have an image. Y aquí tenemos una imagen. What is this? What are we looking at ¿Qué es here? esto? ¿Qué es lo que estamos Your viendo? blood. Bloodstream. It's a bloodstream, yes. Es la corriente de sangre. This is an artery. Esta es una arteria. And here we have an arrow saying, you know, that the blood should be streaming through, right? Y aquí tenemos una flecha señalando que la sangre debe estar pasando. What is this then? Y entonces, ¿qué es eso? Fat. What kind of? ¿Qué clase de grasa? Yes. This person here Esta persona aquí is accumulating está acumulando LDL, lípidas densas bajas. and this is all due to unhealthy fats. Y esto es a causa de grasas que no son sanas. You like your cheese? Como les gusta su queso, You like pizza? les gusta su pizza, Ice cream? sus helados, Your sauteed guisos? sus guisos, Pozole? pozole. Num num num, right? Delicioso. Well, muchas gracias, gracias, muchas gracias. What's happening in the third image here? ¿Qué está sucediendo en la tercera imagen? Stroke. Well, here in the top, bloodstream cannot flow anymore. Aquí en lo alto ya no puede pasar la sangre. And quickly, what does blood carry? Y rápidamente, ¿qué es lo que lleva la sangre? Oxygen. El oxígeno. If oxygen cannot go to your heart or to your brain, what's going to happen to Si you? el oxígeno no puede entrar al corazón o al cerebro, ¿qué le va a pasar? Heart attack, Ataque de corazón, stroke, exactly. derrame cerebral. Now, tell me, is it worth it? Is it worth it to eat all of those foods? ¿Vale la pena comer todas esas comidas? Is it worth it? ¿Vale la I mean, pena? That's something for you to think about. Eso es algo para que usted lo piense. Signs and symptoms of diabetes. Señales y síntomas del diabetes. When a person is starting to have these symptoms, Cuando una persona está empezando a tener estos síntomas, that means something has already been going on inside the body for quite some time. quiere decir que algo ya está sucediendo en el cuerpo ya mucho tiempo. Because remember, diseases don't just appear suddenly. Porque las enfermedades no vienen de repente. It's a process that has been going on internally Ya es un proceso que se ha estado desarrollando internamente for years. por años. And when we finally get the symptoms, Y cuando finalmente vemos los síntomas, that's when it's like, oh, uh-oh. ya es cuando es muy tarde. Yeah, so symptoms of diabetes. Estos son los síntomas del diabetes. Now, it doesn't mean that you might have all of them, No puede que tengas todos los but in síntomas, general, this is what people say they experience. pero en general esto es lo que muchas personas pueden experimentar. They have excessive hunger or thirst. Hambre excesiva o sed excesiva. Like they're always thirsty. Even if they drink a liter of water, they just cannot quench their O thirst. sea, siempre tienen sed, aunque tomen un litro de agua no pueden saciar su sed. Or they're really hungry all the time. O tienen mucha hambre todo el tiempo. Frequent urination. O están yendo a orinar frecuentemente. Yep. High blood pressure. Tienen la presión alta. If you have dizziness, numbness, tingling in your feet or hands. Mareos o hormigueos en las manos y los pies. If you notice that your vision has changed. Si tu visión ha cambiado. For women, if you have frequent yeast infections. Para las mujeres son infecciones vaginales. And of course, if you
take a test and you have a high blood glucose level. Y por supuesto, si toman una prueba y tienen las glucosas altas. Some people also report weight gain, like sudden weight gain, like out of nowhere. Y mucha gente a veces también dice que suben de peso de Or- la nada. Or they suddenly lose weight without having tried to lose weight. It just comes off. O repentinamente pierden peso sin hacer el esfuerzo. Is it possible to reverse diabetes? Ahora, ¿es posible reversiar el diabetes? Type 2. Tipo 2. Because there's type 1 and there's type 2. Hay tipo 1 y hay tipo 2. Here we're concentrating on type 2. Aquí estamos enfocados en el tipo 2. Because type 1 diabetes Porque el tipo 1 diabetes is the kind of diabetes, for example, like a baby is born with diabetes. es como una clase de diabetes que quizá un bebé nace con este diabetes. They're born with it and there's basically nothing you can do. Ya nacieron con eso y básicamente no hay nada que pueden hacer. Type 2, however, Pero el tipo 2, I always say this is the kind that we brought on. yo siempre digo, este es el que nosotros trajimos. I would like to share with you, it's not Spanish, but well, at least those, if you understand English, this will be a benefit to you. Si ustedes comprenden el inglés, este recurso será beneficioso para ustedes. I don't think it converted Oh, really? when I exported. Damaris, how did you do it yesterday where where we were able to see it? We YouTubed it. I use YouTube. Can you YouTube it really fast? It's a very, very short clip. Es un video muy corto. It's only like 3 minutes, I think. Es como solo 3 minutos. And this man Y este hombre talks about how he reversed diabetes habla de cómo reversió el diabetes and how his dad had diabetes. y cómo su papá de él tenía diabetes. He also talks about how changing his diet. Y él también habló de cómo cambiar su dieta. And there's some key words I want you to remember. Y hay unas palabras importantes que quiero que recuerden. You need to do your homework. Tienen que hacer su tarea. Remember this whole food, plant-based diet, no oil. Recuerden esto, comidas integrales de plantas, nada de aceite, podrían reversiar su diabetes. All right, so here it is. Entonces aquí está. I eat everything but a vegetable. Wrestling, I started to gain some bad weight, only partly took steroids and ate. Abruptly came off steroids because of an injury, kept eating. When wrestling was over, kept eating. Health from age 30 on, probably not very good. Didn't move well, loss of breath up and down stairs, just, I was 6'4", but I was 340 pounds. So, I didn't look enormously obese, but I was obese. The diagnosis was poignant, primarily because my dad passed away when he was 53 years old, and I was 14. At this time that I got diagnosed, I was 53 years old. My oldest son was 14. I had flashbacks of me without a dad, and that just wasn't something I was willing to let happen to the next generation. I was given metformin, as because that's what they give everybody. At the VA, I think you come in with a bottle of metformin and attached to your belt. They gave me the metformin, they told me to take it. I took it for 3 days, I brought it back, stuck it on her desk and said, give me the insulin. They said, why? I said, because this stuff makes me sick. I said, I'd rather take the shots. She said, once you take insulin, you're never coming off of it. I said, I'll see you in 90 days. 90 days later, I came back, I was about 60 pounds lighter. All my numbers were within reason. The A1C was down to about 6.5. I put the insulin on her desk and said, I'm done. Not taking it anymore. I'll do the rest of it with diet and exercise. With the VA, you go through doctors like kids go through M&Ms. And I went to the doctor. I was approximately
15, 16 months post-diagnosis, he says, son, you no longer have diabetes. And he wrote non-diabetic in my record. I was emotionally wrecked. I was down to tears, literally to tears. Because I knew how hard it was to get where I got. I knew how hard I worked, and I knew what was at stake. So it gave me a lease on life that I probably didn't deserve. My numbers today are all under normal ranges, under 5.3 A1C. All my blood sugar numbers are to the point now where I don't even bother anymore. I don't check. Hey, I'm Bob Blackburn. I reversed type 2 diabetes with the help of two things: a whole food, plant-based, no oil diet, and Dr. Neil Barnard. Without those two things, I wouldn't be sitting here today. Thank you. So it is possible to reverse type 2 diabetes. Entonces sí es posible reversear el tipo 2 diabetes. It's all if you're willing to do it. Todo está si estás dispuesto a hacerlo. Unfortunately, some people would rather take a pill Desafortunadamente, mucha gente prefiere una pastilla and live out their life with pills and pills and pills. y vivir su vida con pastilla y pastilla. Okay, another thing that's going to help you reverse diabetes is exercise. Otra cosa que les va a ayudar a reversear el diabetes es el ejercicio. 30 minutes of vigorous walking 30 minutos de caminando is enough, really. es suficiente en I mean, realidad. it's minimal, Es lo mínimo, the bare minimum. lo mínimo. And it's not just a stroll around the block, it's vigorous walking. Y no nada más es caminando así lentamente, sino caminando, esforzándose vigorosamente. Your heart rate needs to go up, okay? Su corazón tiene que palpitar más rápido. Become familiar with how your blood sugars are before you go exercise and then afterward. Familiarícense con sus niveles de azúcar antes de que caminen y después de caminar. Now, this is for people that are obviously diabetic or have symptoms already of developing diabetes. Y por supuesto, estos son para las personas que ya son diabéticos o tienen los síntomas. I mean, checking your blood sugar before and after exercise. De eso, de revisar el azúcar el antes y después. It's proven that even up to 24 hours after you exercise, Es comprobado que después de 24 horas de hacer ejercicio, your blood glucose can be down. la glucosa puede bajar. All right, everyone always asks, well, what's normal? What's normal? You know, they get scared. Mucha gente siempre pregunta, bueno, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Se asustan. When you are fasting, before you've eaten or drink anything, Cuando estás en ayuno, antes de que has comido o bebido, a level of 100 is considered normal. un nivel de 100 es considerado normal. If you have a fasting blood sugar between 100 and 125, Si en el ayuno tienes tus niveles de azúcar entre 100 a 125, then that's considered pre-diabetes. ya eres considerado prediabético. So that's kind of like the yellow light right here. Eso ya es como la luz amarilla, Okay, like, uh-oh, be careful. como cuidado. A normal blood sugar 2 hours after you've eaten Unas azúcares normales de nivel después que has comido, is below 140. tienen que estar bajo del 140. If any of these levels Si alguno de estos niveles are higher están más altos than normal que lo normal on 2 or more occasions, en 2 o más ocasiones, usually doctors will diagnose you with diabetes. los doctores los van a diagnosticar con diabetes. Now, for anyone that might be taking medications, Ahora, para las personas que quizás están tomando medicamentos, there are medications that elevate your blood glucose level. hay medicinas que suben la glucosa, Corticosteroids, como estas medicinas que se llaman corticosteroids, anti-anxiety medications, antidepressants, medicinas contra la ansiedad, medicinas contra la depresión, beta blockers, you know, those are your blood pressure medications, las medicinas de la presión alta and medications that lower cholesterol, y las medicinas que bajan el colesterol and caffeine. y la cafeína.
So, if you're a person that already has cholesterol, high cholesterol, Entonces, si usted es una persona que ya tiene el colesterol alto and you already have hypertension, y ya tienes hipertensión and your doctor already has you on a blood pressure medication and an anti-cholesterol y medication, tu doctor ya te ha dado medicina para el colesterol y medicina para la alta presión, those are already going to elevate your blood glucose. esas medicinas te van a subir la glucosa. It's like a non-ending cycle. Es como un ciclo que nunca termina. Medications will not help you get healthier. Las medicinas no le van a ayudar a ser más sano. They only help with the symptoms. Solo le ayudan con los síntomas, They don't cure the cause. pero no sanan la causa. If you leave it untreated, it can lead to kidney damage, which requires hemodialysis, heart disease, limb amputation, eye damage, and other Si complications. lo dejas sin tratamiento, puede causar daño a los riñones, puede causar enfermedades al corazón, amputación, daño a los ojos y otras complicaciones. So what is the solution? Entonces, ¿cuál es la solución? We already talked about it. Ya lo hemos hablado. Eat less pizza. No. Comer más saludable, hacer ejercicio. Yeah, a whole food plant-based diet. Comer comidas integrales Exact- y sin aceite. Exactly what God gave us in Genesis. Exactamente lo que Dios nos dio en Génesis. We don't have to make our food fancy. No tenemos que hacer nuestra comida muy elegante. The testimonies say that the more simple your food is, the better it is for you. Los testimonios dicen que entre más sencillo la comida, lo mejor. If you're having symptoms or your loved ones are having symptoms, Si usted tiene síntomas o sus seres queridos tienen síntomas, I always encourage my patients with the Word of God. siempre yo animo a mis pacientes con la palabra de Dios. Isaiah 41:10. Isaías 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He will help you. Él te va a ayudar. He will help your loved ones. Él va a ayudar a tus seres queridos. You have the light of health reform. Usted tiene la luz de la reforma pro salud. I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. My little children, these things write I unto you, that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father. 1 John 2:1. Jesus Christ, the righteous. Primera de Juan 2:1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Brethren, in these last days, Hermanos, en estos últimos días we need to seek our salvation with trembling and fear. tenemos que buscar la salvación con temblor y temor. I've heard and I've read in the testimonies Yo he escuchado y he leído en los testimonios that there will be some que va a haber algunos that were faithful in absolutely everything que fueron fieles en absolutamente todo, except one thing, excepto una cosa, temperance, la temperancia, and they will not enter heaven. y no entrarán al reino de los cielos. Brethren, my desire and prayer Hermanos, mi deseo y mi oración, is that each and every one of us, me included, que cada uno de nosotros, y me incluyo, that we will take a very close look. que podamos ver muy acerca. Are we truly, truly following health reform? Estamos verdaderamente llevando la reforma pro salud. Get rid of everything. Desháganse de todo. It's not worth it. No vale la pena. It's not worth it to lose heaven over our appetite. No vale la pena perder el reino de los cielos por nuestro apetito.
May God bless you all. Que Dios los bendiga a todos. Amen. To, in other words, bring trash into our temple En otras palabras, traer basura a nuestro templo. or not take care of our O temple. no cuidar de nuestro templo. And if the Word of God says that our bodies are considered a temple, Y si la palabra de Dios dice que nuestros cuerpos son templos, then it is our responsibility to take care of that as well. entonces es nuestra responsabilidad cuidar de eso también. And after these, the talks, if we get a chance later, for anyone who's interested, Y después de estos temas, si hay alguien que está interesado, our sister Damaris and sister Ruth nuestra hermana Damaris y nuestra hermana Ruth have a blood pressure machine. tienen una máquina que mide la presión. And also, if anybody wants to test their blood glucose Y también si alguien quiere medir su glucosa, for free. gratis. Okay. And with continuing, so I don't take so much time, we're going to give our time to our sister Damaris Unger Y continuar, le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Damaris with Hunger. her topic, contributing factors to chronic disease, the diet. Y con su tema de dietas que contribuyen a enfermedades crónicas. Happy Sabbath to everyone. Feliz sábado a todos. I'm so happy to be here, and I bring many greetings from Washington, D.C., from my family. Estoy tan feliz de estar aquí con todos ustedes y traigo muchos saludos de Washington y de mi And I familia. was saying, what a blessing. It's a feast on a feast. We're just celebrating this weekend. Y qué felicidad, estamos a través de fiesta y otra fiesta en este santo sábado. We're learning and we're growing, Estamos aprendiendo y creciendo and that's always a good thing. y eso siempre es algo bueno. We just learned quite a lot with Sister Ruth Acá- about diabetes, Acabamos de aprender mucho con la hermana Ruthie sobre el diabetes and we're going to keep learning a little bit more. y vamos a continuar a aprender un poco más. And we're going to see that many diseases that exist today Y vamos a aprender que muchas de las enfermedades que existen hoy are very connected. son bien conectadas. I work at a hospital, Yo trabajo en un and hospital every day I read through maybe 10 people's medications, their labs, and all of that. y cada día yo leo varios de mis pacientes entre los niveles de su And laboratorio it's very rare y es muy raro. for you to find someone with just diabetes Y es raro encontrar a una persona que solamente tenga diabetes, or nada más. just hypertension O solamente hipertensión. or just kidney disease. O solamente enfermedad de los riñones. They usually have 2 or more of these. Usualmente tienen 2 o más de estas. And it's because the problem causes all of them, Y es porque un problema causa las demás. but the nice thing is, Pero la cosa bonita es when you fix one, you fix all of them. cuando arreglas una, arreglas las demás. Amen. And so that is the good news. Y esa es las noticias buenas. You know, Jesus came to bring good news. Ustedes saben que Jesús vino a traer buenas noticias. And maybe we hear these and we're like, Y a veces tal vez escuchamos esto y pensamos, but there's good news. pero This is good hay news. cosas nuevas buenas. When I'm helping someone that is new to diabetes, Cuando yo estoy ayudando a una persona que es nuevo en el diabetes I tell them, you actually got good news today. y yo les digo, bueno, actualmente usted tiene buenas nuevas hoy, Because now you know what's going on, porque ahora usted sabe lo que está pasando and now you can do something about it. y ahora puede hacer algo. Right? And so that's why those of you who are interested can later check your blood glucose or your blood pressure. O por eso los que están interesados se pueden chequear la glucosa de la sangre y la presión sanguínea. But we're going to talk about contributing factors to chronic disease. Pero vamos a hablar sobre los hechos o factores que contribuyen a las enfermedades crónicas. And what we know what contributes the most to it. We just talked about it. Y sabemos que es la mayor cosa que contribuye a eso. Acabamos de hablar de esto. It's what we eat. Es lo que comemos. I had a conversation recently with someone at the hospital who just happened to see my tag. It says dietitian. Y yo tuve una conversación con una persona en el hospital que aparentemente vio mi carnet que dice soy nutricionista. And he's like, oh, so how do you think about food now? Y me preguntaron, ¿y cómo usted piensa de la comida? I was like, well, something that would be different is that when I'm eating, I'm like, oh, this is so good for this. Like, I know how this helps. Y yo lo que le dije fue, bueno, pues cada vez que como, ahora pienso en lo que estoy comiendo y me digo, oh, esto va a ayudar a tal y tal cosa. And he's like, okay, so you eat to survive. Y me dice, oh, ok, entonces tú comes para sobrevivir. He's like, I eat for my taste buds.
Y él dice, yo como por el sabor. It's like, no, you missed the point. It tastes good too. Y yo le dije, no, usted perdió el punto, también sabe bueno. So it's always a positive thing. Y siempre tiene que ser algo positivo. Okay. There we go. Okay. What is chronic disease? Entonces, ¿qué es una enfermedad crónica? Can someone tell me an example? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Una enfermedad que tiene por mucho tiempo. Yeah, a specific one. Una específica. I heard someone say something. Insomnio. Sorry? Insomnio. Insomnia? Yeah. Insomnio. Diabetes, chronic. El diabetes es crónico también. Heart disease. Um, Arthritis. Artritis, artritis. Yeah, so these are diseases, it's not like a cold, it comes and goes. Estas son enfermedades, no son como un resfriado que viene y se va. It comes and it stays, usually until you're dead. Y esto, las enfermedades crónicas vienen y se quedan usualmente hasta que uno muere. Then it goes away. But you're also gone. Y luego sí se va. Yeah. But usually these last more than a year. Pero estas usualmente duran más que un año. And they're usually a combination of genetic, anatomy, environmental, and behavioral issues. Y usualmente estas resulten de una combinación de genética, fisiológica, también el ambiente y unos factores de comportamiento. Okay. And when we go to food, Entonces, cuando vamos a la comida, we can often what happens is we either eat too much or too little of something and then it causes chronic disease. usualmente cuando viene con la comida, comemos o mucho más de lo que deberíamos o menos de lo que deberíamos y esto contribuye a problemas. Or we eat too much of we should have very little of, and very little of what we should have much of. O comemos demasiado de lo que deberíamos de comer en poco y comemos poco de lo que deberíamos de comer demasiado. There are very few things that we say we don't eat at all. Meats, for example. Hay pocas cosas que podemos decir que no comemos, por ejemplo, la carne. But then the rest of it we put out of balance oftentimes. Pero lo demás, usualmente, muchas ocasiones lo ponemos no tenemos balance con lo que comemos. And there was a study Y hay un estudio by Tufts University, que se condució por la universidad que se llama Tufts University. and they found that half of heart disease is caused by poor nutrition. Half of all the people that had heart disease is because they were eating wrong. Y ellos identificaron que las personas que tienen enfermedades cardiovasculares o del corazón, que más de la mitad contribuye a porque no tenían una dieta saludable. And 45% of those who had type 2 diabetes is because they were eating wrong. Y 45% de los que tienen el tipo 2 de diabetes fue porque no comen saludable también. That's a lot. Eso es muchísimo. That's about 1 of every 2 people that have these diseases. It was because of how they were eating. Eso es una de 2 personas que tienen una enfermedad crónica de estas es porque no comieron bien. These are all illnesses that have to do with chronic inflammation. Y estas todas son enfermedades que tienen que ver con inflamación crónica. And here's a list of some of the diseases that are caused by chronic inflammation. Y aquí tengo una lista de enfermedades que son, condiciones que están afectadas por la inflamación crónica. Obesity, Es la obesidad, irritable bowel disease is when you have a lot of issues with constipation and diarrhea all the time. o también problemas de la digestión, como la constipación o diarrea, por ejemplo. Maybe you've never thought of this, but Y tal vez- depression, Y tal vez nunca lo pensaron, pero la depresión often tied to inflammation. también está conjunto o está relacionado a la inflamación. Also Alzheimer's, Y también la enfermedad Alzheimer's. also arthritis, Y el artritis obviously, también. and cancer. Y el cáncer. And one that surprised me was when I was reviewing so many patients' charts, Y una que me sorprendió cuando yo estaba revisando los expedientes de mis pacientes was we hardly talk about the liver, es que casi nunca hablamos del hígado. but almost all of these patients that have diabetes or kidney problems have high liver enzymes. Pero- So they have liver problems too. Pero casi todos estos pacientes que tienen estos tipos de enfermedades del diabetes también tienen una enfermedad del hígado. So first let's go to the problem and then let's go to the good news. Entonces, primero vamos a ir al problema y luego a las noticias buenas. When we are looking at the balance, Cuando estamos viendo al balance, here's the problem. aquí está el problema. So the solution is the opposite of this. Entonces, la solución es lo opuesto.
when we're talking about heart disease, Cuando estamos hablando de las enfermedades del corazón, the problem is el problema es, people are usually eating a lot of salt. la mayoría es que las personas están comiendo demasiado sal. And usually you're thinking, oh, well, I didn't use that much salt in my cooking. Y usualmente pensamos, bueno, no puse mucha sal en lo que estoy cocinando. And you're probably right in the fact that that's not the biggest problem. Y a lo about mejor salt. tienen razón que esa sal no es la mayoría del problema. Because the most salt is usually found in packaged foods and processed foods and canned soups. Porque la mayoría de sal se encuentra en las comidas que vienen en paquete o en lata. Crackers. Crackers, Chips. sí. Yeah. Solo sí. And then people, oh, okay, so the percentages you see here, Entonces el porcentaje que ven aquí, 10% of those who have heart disease, it's because they ate too much salt. el 10% de aquellos que tienen enfermedades del corazón son porque comieron demasiado sal. And now we go to what they ate too little of. Y luego vamos a ver qué es lo que comieron en muy mínimo. So 9% of those who have heart disease ate too little nuts and seeds. Entonces 9% de los que resultaron Yes. de los que resultaron de enfermedades del corazón es porque comieron muy mínimo de las nueces y semillas And vegetables, y vegetales, frutas whole grains, y también granos integrales and polyunsaturated fat, the healthy fats. y las grasas saludables. Okay? So this is the problem. Entonces aquí está el problema. You think of something, okay, salt, like it's something not really important, or nuts, I forgot to eat nuts, like whatever. Uno piensa que, ok, la sal no es tanto problema, o también las nueces, bueno, no comí tantas nueces, ok, está bien. But 10%, that means 1 in every 10 people, it's because they didn't eat enough nuts. That's a lot. Pero 10%, es decir, una persona de 10 personas no se cuidaron de comer lo saludable como las nueces. Eso es demasiado, 1 en 10 personas. What about strokes and type 2 diabetes? Y ahora vamos a hablar del diabetes tipo 2 y el derrame cerebral. Do we know what a stroke is? Can someone explain what a stroke is? ¿Sabemos qué es un derrame cerebral? What's a stroke? We usually know that when someone has a stroke, they get paralyzed or they sometimes can't think. Usualmente cuando una persona tiene un derrame podemos ver que no pueden pensar bien o se quedan paralíticos por un tiempo. So it's because an artery in the brain was clogged and part of the brain did not get oxygen. Es porque una arteria se bloqueó y no le llegó suficiente oxígeno al So it cerebro. depends how much time it took to get the damage. Entonces depende en cuánto tiempo se tomó para que haga daño. Here's the common problem that they see with stroke and type 2 diabetes. Y aquí está el problema común que ven con el diabetes de tipo 2 y también los derrames cerebrales. People eat too much meat, Gente come demasiada carne, especially processed meat, hot dogs, salami, especialmente carnes procesadas, bacon, hot dogs, salami, bacon. yeah, all of that. Yeah, hot dog, Oh, okay. or chicharrón. And then sodas. Y también mucha soda o jugos. And I'm also going to say juices because many of the juices we buy are not 100% fruit. Y yo Sugar water with flavor. digo jugos porque la mayoría de los jugos que tomamos no son jugos naturales de fruta, tienen demasiado azúcar, color y bueno, pues, pintura. And then also red meat. Y también la carne roja, That's the most common problem. que es son los problemas más comunes. So if you are not eating meat, that's great. Like we already got rid of huge risk. Entonces, si no comen carne, eso es buenísimo, como nosotros nos hemos perdido de un gran riesgo. But what do you drink? Pero, ¿qué es lo que tomamos? Do you drink water? Do you drink soda? ¿Tomamos agua o soda? None of this is ever to shame us. It's to bring us information, awareness. How can I help? And how can I take care of what God gave me? Esto no es para que uno se avergüence, pero es para que nos pongamos a pensar qué debería de hacer yo para cuidarme. What's the problem with inflammation? ¿Y cuál es el problema con la inflamación? These chronic diseases that last a long time have chronic inflammation. Estas enfermedades que duran por muchísimo tiempo tienen una inflamación crónica. God actually created your body to naturally have the ability to have inflammation. Y Dios creó el cuerpo para que nosotros naturalmente podríamos tener inflamación. When you have
An infection when you cut yourself. Cuando, por ejemplo, tenemos una infección cuando nos cortamos. You feel the area and it's hot. Uno siente la área y se siente To caliente. your face, it feels hot. Cuando se lo pone a la cara se puede sentir So caliente. the body's natural good inflammation is when it's helping heal. So it's fast, it's acute inflammation. Entonces, cuando el cuerpo suele de la inflamación buena es porque está ayudando a curar algo. Fever is a type of inflammation. Por ejemplo, también una calentura, una fiebre es un tipo de inflamación. But it does its job. It gets rid of the illness and we're done with it. Pero el cuerpo está haciendo su trabajo y está curando esta fiebre. And the things that cause good inflammation, Y or las- it's part of what it's supposed to do, Y las cosas que causan la buena inflamación, que es parte de lo que deberían de hacer, is allergies, chemicals, infections, injury, burns, cuts, and frostbite. son las alergias o reacciones a las alergias, también químicos, irritantes, también infección, también trauma en una herida, sí, gracias, y también quemadas y cortadas grandes. Keep going. But sometimes our body has inflammation all the time. Pero a veces nuestro cuerpo tiene inflamación todo el tiempo. Can you imagine if you had fever, a whole 2 weeks, a month of fever? Imagínense si tuvieran un mes o 2 semanas o hasta un mes de tener una You would feel calentura. awful. Uno se sentiría muy mal. Well, so chronic inflammation, it's like a fever that you don't feel, but it's there. Entonces la inflamación crónica es como una calentura que no se siente pero está ahí And it affects your body. It's like your body's sick. y afecta el cuerpo. Es como que el cuerpo por dentro está enfermo. And this causes high glucose. Y esto causa actualmente la glucosa alta. Your body begins to metabolize things not how it's supposed to do it. Entonces tu cuerpo empieza a Or it breaks down food not how it's supposed to do it. entonces empieza a quebrantar la comida pero no de la manera que debería de hacerlo. It's in stress. Está bajo de un estrés And it also causes an unbalance that's usually related to causing cancer. y también causa o trae un imbalance que causa cáncer. I'm trying to use simple words. Estoy tratando de usar palabras simples, If you, sencillas. these are the real words, but it's okay. We just Estas need to son- know, understand it, right? Estas son las palabras que son actuales a las grandes y difíciles, pero lo queremos entender de una manera sencilla. And you can actually test how much inflammation you have. Y actualmente ustedes pueden también averiguar cuánta inflamación tienen. It's with these tests. I'm not going to Es con estos exámenes que no los vamos a leer ahorita. Here's the good news, okay? We're going to go to the good news. Ahora vamos a hablar de las Buenas buenas noticias buenas. Yeah, this is when I tell my patients, this is the good news. Y es lo que le digo a mis pacientes, aquí están las buenas noticias. We were talking about fiber, we need fiber. Estamos hablando de la fibra, necesitamos mucha fibra. Where do you find fiber? ¿Dónde se encuentra la fibra? I need your idea. Verduras. Vegetables, Kale, kale, broccoli, kale, broccoli, Apples. apples, papaya. papaya, Meal. oatmeal. I heard pizza. If you make whole wheat pizza, it does have fiber. Vegan cheese. No, not really. What else? Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera, yes. Zanahorias. Carrots, Carrots. yes. I didn't hear any wheat. Brown bread. Brown rice, brown bread, El arroz. millet, Bran quinoa. Yeah. So usually what happens with all these grains, Usualmente, ¿qué pasa con todos estos Granos. granos? let's pretend this is a grain. Vamos a pretender que aquí tenemos un There's grano. 3 parts to a grain. Hay 3 partes a un grano. You've got the outside, Tienes lo de afuera, you've got the inside, tenemos lo de adentro and then you've got something called the endosperm. It's a little tiny section. y luego tenemos una sección chiquita que se llama endospermo. Endospermo. And the outside, the cover of it is the fiber. Y el cubierto es la fibra. The inside of it is the energy. Lo adentro que tiene adentro es la energía. When you eat white bread, white rice, that's the energy, just the energy. Cuando uno come el arroz blanco, el pan blanco es solamente la energía. And then the endosperm is the vitamins and the healthy oils. Y el endospermo son las vitaminas y los So, aceites saludables. When you have a whole grain, it has all of this. Entonces cuando tienen un grano interno, Integral. un grano integral, tienen todo esto. When you have
white rice, white bread, white flour, whatever. Cuando uno tiene solamente o come arroz blanco, pan blanco o lo que sea, It ¿verdad? only has the energy. Yeah, it's gonna give you energy, but that's it. Solo tiene la energía. Y sí, le va a dar energía, pero eso es todo. So that's the problem. Y ese es el problema. So we're missing out on these really nice things that God created. right? Entonces estamos perdiendo de todo lo demás que Dios ha creado. So we talked about the fiber, Entonces hablamos sobre la fibra. and my biggest tip is always color. Let's just add color. Y algo que yo siempre hablo es sobre el color. Vamos a hablar de los colores. Not artificial. Pero no colores artificiales. We're talking about a plate that has orange and green and yellow. Estamos hablando de platos que llevan o contienen colores como anaranjado, amarillo, verde. And the reason I say that is because each color heals the body in a specific way. Y la razón por qué digo esto es que cada color puede curar el cuerpo en una manera específica. Red helps men's prostate. Lo rojo ayuda con el próstata de los hombres. Tomatoes. Tomates. Orange helps your eyes. Lo anaranjado ayuda a So los it's really ojos. cool. So when you have color, you're helping all of your body. Entonces cuando uno ve color, está ayudando uno a todo el cuerpo. Red also helps your heart. I'm sorry. Red also helps your heart. El corazón, perdón, lo rojo también ayuda al corazón. Maybe lo rojo también. El Lo color rojo. El color rojo. La salaraña ahí. Lo rojo también, el rojo. And that's what we call the antioxidants. There's many different kinds of Y antioxidants. también es lo que llamamos los antióxidos, que hay muchísimos tipos. So we're gonna try to eat a lot of antioxidants. Entonces tratemos de comer muchos antióxidos. What are some things that have a lot of antioxidants? ¿Y cuáles son cosas que tienen muchos antioxidantes? Antioxidantes. Antioxidantes. Sí, thank you. Sunflower seeds? Yeah. Semillas de... Berries eso, have ok. a lot. Berries have a También lot. arándanos tienen mucho. Todos los productos que tienen colores oscuros, los frutos que tienen colores oscuros, Como como las los dátiles. ¿verdad? Dates. Las fresas, So- las granadas. Yeah, grapefruits, strawberries, all the colors have Like antioxidants. cherries. Cherries a lot. I love it. And also some turmeric tea. También el té de cúrcuma. And something we really like is hibiscus tea. Y algo que nos gusta mucho es el té de Jamaica. Hibiscus tea is really good for you. El té de Jamaica es muy bueno para el cuerpo. But you need to make it at home. Pero lo tienen que hacer en casa. Because if you add a lot of sugar, it's like, oh, it's good, but then Porque si le ponen mucha azúcar, sí sabe bueno, pero quita la nutrición. yeah. So make some hibiscus tea, maybe a little bit of honey, and just enjoy the hibiscus flavor. Entonces, si Lemon, add some lemon, very good. si hacen un té de Jamaica, nomás te ponen un poquito de limón, un poquito de miel y sabe bueno. And then we have to remember omega 3s. Y tenemos que recordarnos también de los omegas. This is oil that is anti-inflammatory, fights inflammation. Estos son aceites que actualmente batallan contra la inflamación. And that is found in the nuts, Y eso se encuentra en las nueces, walnuts, pecans, los pecans, walnuts, flax seeds, linaza also soy. y también la soya. Avoid meat, Y simple one. obviamente evitar las carnes, que es algo simple. And sencillo. then the one we struggle with probably the most Y una que nosotros batallamos contra is to processed foods son las comidas procesadas. and ultra processed foods, like very processed. Y el tipo de comidas que son más procesadas. Our society is, I want to say, it's hard to hear, but it's lazy. Nuestra sociedad, y es duro de decir, pero lo voy a decir, son Perezosos. perezosos. We need things fast, but we don't focus on what we could be doing to help us. Queremos todo muy rápido, pero no nos enfocamos en qué podemos hacer para So ayudarnos. this is basically fast food. Entonces esto básicamente es la comida ligera. Processed foods is not how God created them. Y la comida procesada no es como Dios la creó. God created oatmeal, Dios creó el avena, but He did not make instant cake. Yeah. pero no hizo, He didn't make like the sugary cereals. pero no hizo los cereales con That's demasiado our azúcar. invention. That's our invention. Esa es una invención del hombre. God made water. Dios hizo la agua, God made lemons, lemon water. también los limones, But agua de limón, he didn't make Lemonade. fructose water with colors. No, he didn't do that. pero no hizo aguas con color y que llevan azúcar, texture. Fried foods
comidas We fritas. don't really think that that's a big issue, but it is. It's a big Tal one. vez no pensamos que esto es un problema, pero sí es un problema muy grande. Why? Because one, it's full of oil, and healthy oil is good for us, like we heard. ¿Y por qué es esto? Es porque, bueno, hay aceites que son saludables, But usually fried with oils that are inflammatory. pero usualmente fritos, comida frita con aceites que causan inflamación. And those of us who worked in the kitchen, when you fry, it's very hot. Like if it touches your hand, it burns you. Y aquellos que han cocinado en la cocina y con aceite caliente, sabemos que si se salpica uno, que duele, está And caliente. when this oil is hot, Y cuando ese aceite está muy caliente, it actually becomes carcinogenic. se produce o se convierte en algo que Carcinógeno. en carcinógeno. And we learned yesterday that it also produces something that reduces your immune system. Y It makes ayer, it weaker. y ayer aprendimos algo, que estos tipos de aceites reducen o bajan el sistema inmunológico. And then pastries. I like pastries. Y también como pasteles, y personalmente a mí me gustan los pasteles, es difícil. And then we talked about white flour, white. Okay? Ya hablamos del pan blanco. It's important when you go to the store. They really like to trick you. Es importante porque tenemos que poner atención cuando vamos a la marqueta, de veras les gusta engañarlos. So it'll say wheat bread, Dice tal vez pan integral, pan de trigo, and we perdón, think, oh, okay, it's whole wheat, but it's not whole. y pensamos que, oh, ok, es pan integral, pero no es. It has to say whole wheat or whole grain. Tiene que decir Pan integral. grano integral. Ok. Okay, so you gotta look for the word whole. Entonces tienen que buscar para la palabra Integral. integral. Okay, and then canned foods too. Y también la comida que viene en latas. Careful, especially if you buy a soup. Y cuidado con estas porque tal vez quieren comprar una sopa de lata. If you had an ingredient list, you would realize not how you would cook it at home. Si tienen la lista de ingredientes, se dan cuenta que tal vez no es la manera en que como ustedes lo hubieran hecho en casa. And then margarine. Y también la mantequilla, margarina. Olive oil is really good on bread. El aceite de oliva es muy rico en el pan. Someone had a question. ¿Alguien tiene? Una pregunta. Okay, two questions. Yo uso el pan Ezequiel, no sé si usted lo conoce. Supuestamente es integral, 9 gramos. Yeah, that's a recipe from the Bible. Es una receta de la Biblia. Sisters? El aceite de grapeseed oil is healthy to cook or Yeah, a little just bit, a can little be bit, added a little on bit. the It's better salad. than corn, it's better than others, so just a little bit. Ella pregunta del aceite de la semilla del olivo. Que sí De es uva. saludable. De uva. qué? De uva. Olive oil's better, Dice la hermana que el aceite de oliva es un poco mejor, but you can't cook. But we put can it- cook with that. You know, you can cook pero no with. se puede fritar o You cocinar. can also cook with a little bit of vegetable broth, Pero también se puede cocinar con un poco de caldo de vegetal. and then add a little bit of olive oil at the end, so you still get the taste, but it's not cooked. Y al final le puede agregar un poquito de aceite de oliva para producir el sabor, pero no está Okay, completamente so let's look cocinado. at some examples. Oh, Y ahora aquí tenemos unos ejemplos. we talked about this a little bit. Hablamos sobre esto un poco. For breakfast, Para el desayuno, processed would be like cereals. el procesado sería como los cereales que ven aquí enfrente. The whole food that God made would be like oatmeal. Y la comida integral que podemos decir que Dios hizo es como la avena. Processed would be fries, because you're frying it. Procesado sería como estas papas fritas. But baked potatoes really good. Pero really las yummy. papas que son horneadas saben mejor, saben bien también. Processed is the white rice, Procesado se ve también el arroz blanco. but a whole grain rice or wild rice is good. Pero un arroz integral también es bueno. A juice is processed, Un jugo que vemos aquí este es but procesado, an apple is also yummy. pero comer solamente una So manzana these es are mejor. small changes that we can make. Entonces estos son unos cambios pequeños que podemos hacer. This looks quite different. This is the drastic image of processed. Y aquí está la imagen más drástica de la comida procesada. Okay. Another image. For a doctor.
we are losing the art of cooking. Ahora estamos perdiendo el arte de cocinar. And the problem is that kids aren't allowed to be in the kitchen. Y el problema es que los niños usualmente no se deberían de dejar en la cocina, o piensan. Usually the kids actually love to be in the kitchen. Pero usualmente los niños les encanta estar en la It's cocina. interesting. Es interesante. It's like craft. Es como hacer Manualidades. manualidades. The adults don't usually like it because they make a mess. Pero usualmente los adultos no les gustan porque hacen un Understandable. cochinero, que se entiende. But let's try to include them a little bit. Pero hay que tratar de incluirlos un poco. Let's make time for the kitchen. Les podemos dar el tiempo para la cocina. I found a quote by Ellen White this morning. Y yo encontré una cita de la hermana Elena G. de White esta mañana. I'm going to read it and then. It says, "For want of knowledge and skill in regard to cooking, many families set before them ill-prepared food, which is steadily and surely impairing the digestive organs and making a poor quality of blood. The result is frequent attacks of inflammatory diseases, chronic diseases, and sometimes death." Por falta de conocimiento y habilidad de la cocina, muchas familias preparan comidas que afectan los órganos digestivos y causan una sangre mala, ¿sí? Y esto resulta muchas veces en enfermedades inflamatorias o crónicas y a veces muerte. Y la causa, what is the cause of this? ¿Y cuál es la causa de esto? We leave the kitchen clean, we don't touch it. Es que dejamos la cocina limpia y no la tocamos. So there are things you might enjoy doing. You might enjoy baking. You might enjoy making salad. Like whatever you enjoy, do it. Entonces hay cosas que tal vez a alguno les pueda gustar, como hornear o cocinar, y si les gusta, háganlo. And let your kids join in the kitchen. Y dejen que sus niños también les ayuden. Because then they also understand food in a different way. Porque entonces ellos también van a poder entender comida de una manera diferente. Something else that we forget about is stress. Y algo también que se nos olvida es el estrés. Because it does cause inflammation. Porque eso también causa la inflamación. Alcohol too. El alcohol también. It sends out inflammatory signals. Manda señales inflamatorios. And also kills the liver. Y también mata el hígado. Smoking too. También el fumar. 1 in 4 adults in the USA y 1 en 4 adultos en los Estados Unidos has something called metabolic disease. Tiene algo que se llama una enfermedad metabólica. That's what I was talking about this morning. Usually it's not just 1, it's 3, it's 4, it's 2, it's more than 1. Y eso es lo que estaba hablando cuando empecé, es que no nomás es 1 o 2, pero son varias. These usually cause insulin resistance. Our body doesn't understand insulin anymore. It's like Chinese to the body, like it doesn't understand it. Y esta es la enfermedad metabólica causa que el cuerpo no o tenga una resistencia a la insulina y no produzca la insulina suficiente. O sea, el cuerpo lo reconoce como algo raro. And then also plaque buildup or heart disease. Y también las plaque buildup. Yeah. And es cuando se coagulación de las arterias. Yeah. Okay. And studies have found that just being vegetarian helps this in a big way. Y estudios han concluido que solamente siendo vegetarianos nos ayuda el cuerpo en una manera muy grande. This right here is an interesting picture. Y aquí tenemos unas fotos interesantes. On the top, Arriba tenemos dos imágenes. On the left it looks more red. A la izquierda se ve más rojo. The right it looks much whiter. A la derecha se ve un poco más blanco. These are both the same cell. These are cells. Estas son células. So it's like the small parts of the body. Son made up of cells. Son pues las partes pequeñas del cuerpo. And the one on the left. Y la imagen a la izquierda. These are specifically muscle cells. Estas específicamente son células de los músculos. The one on the left, all the red dots, that's fat in the cell. Y en el derecho, todas esas, en el izquierdo, lo que ven que se ve rojo, todo eso es grasa. In the cell. Dentro de la célula. The right one, this is how it should be. You don't really see it. Y a la derecha, así es como se debería de ver, que no se nota mucho. Oftentimes with people with diabetes, there's fat in the cell. Y muchas veces en las personas que son diabéticas hay grasa dentro de las células. And what happens is the insulin
signals, okay, let's open the cell so we can get the energy inside. Y lo que pasa es que la insulina dice, ok, vamos a abrir la célula para meter la energía dentro. But when there's all this stuff stuck in the cell, Pero cuando hay demasiada cosa pegada it's a la like the célula, message didn't get to the door. I couldn't really hear it. el mensaje no se puede ir por la puerta. So it doesn't enter the cell, it just stays in the blood. That's the Entonces, problem. entonces no se mete o no puede entrar a la célula, solo se queda en la sangre. And that's okay. El azúcar, perdón. Yeah, okay. That's the same thing basically. With heart disease too, Y también con las enfermedades del corazón, inflammation is found. Everyone that has heart disease has inflammation. la inflamación se encuentra en cada persona que sufre de problemas del corazón. They did a study that they gave a medication just fighting inflammation, nothing else. No cholesterol changes, no nothing, just inflammation, and they reduced heart disease. So inflammation is a big part of heart disease. Hicieron un estudio donde solamente probaron una medicina para tratar la inflamación, nada más, solo la inflamación, y encontraron que con la inflamación redució la enfermedad de los corazones, que entonces es demasiada inflamación. Yeah, so if we take care of our body, reduce the inflammation, Entonces, si cuidamos a nuestros cuerpos y reducimos la inflamación, then we take care of our heart, we take care of our diabetes and all of it. entonces cuidamos nuestro corazón y podemos prevenir también el diabetes. Remember the big five? Si se recuerdan, las cosas cinco sencillas. We need a lot of color. Necesitamos mucho color. We need to be less processed. Tenemos que comer con comidas que sean menos procesadas. We need a lot of antioxidants and color. Comer muchos antioxidantes And fiber. y fibra también. And nuts and seeds. Y semillas y nueces. All of these fight inflammation. Y todos estos pelean contra So la it's almost inflamación. like this is the recipe against chronic fever. Entonces, esto es como que si sea la receta para la fiebre o la calentura crónica. Yeah. I want to close with two things. One is a Bible verse, Quiero cerrar con dos cosas. Una es con un versículo and it's in Deuteronomy chapter 28. y se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomy 28 is really interesting. It's a whole chapter. El capítulo todo es interesante. The first half of it talks about blessings, La primera parte habla sobre las and the bendiciones second half of it talks about curses. y la segunda parte habla sobre las maldiciones. And if you remember, the first half talks about blessed is he who keeps my commandments and my statutes. Y si se recuerda, en el principio es bienaventurados aquel que guarda mis mandamientos y mis estatutos. And then it starts, this will happen to him, and this will happen to him, and they will have this good thing. So it's a long list. Y luego empieza a dar una lista de todas las bendiciones si uno guarda estos mandamientos. So the first part, I'll read verse 1 and 2, it says, "It shall come to pass if you shall hearken diligently unto the voice of the Lord your God, to observe and to do all his commandments which I command you this day, that the Lord your God will set you on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come to you and overtake you, and if you shall hearken the voice of the Lord thy God." Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. But then I was really surprised when I saw the second part of the chapter. Pero luego estuve muy sorprendida cuando vi la segunda parte del capítulo. Listen to what it says and think about, does this sound like what we just talked about? Y escuchen lo que dice y me dicen si eso se oye más o menos o casi similar a lo que estaba hablando. "It shall come to pass if you will not hearken to the voice of the Lord your God, to observe and to do all his commandments and statutes which I command you today, that these curses will come upon you and overtake you. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán." And this is included in what happens. Y esto es incluido en lo que It pasa. says, "The Lord will smite you with a consumption, Y dice, Jehová te herirá de tisis, and a fever, de fiebre, and an inflammation, de inflamación and an extreme burning, y de ardor,
and with the sword, and with blasting, and with mildew, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, and they shall pursue you until you die. y te perseguirán hasta que perezcas. Does this not sound like chronic disease? ¿Esto no se oye como enfermedades crónicas? Amen. Inflammation, Inflamación, death, muerte, Fever. fever, Burning. Stroke. fiebre, heart attack. ataque del corazón, Mildew is mold. So Ah. candida. también añublo creo que se llama aquí en español. Anublo. Candida is mold in your intestine. ¿Cómo se llama? Candida, sí. O Cándida bacteria, es o bacteria o también bacteria en el This is estómago. literally description. You know, God says, Esto es "Be literalmente lo que Dios está diciendo. careful. You get to choose what you want. Nos dice, cuidado, escojan lo que quieren. God doesn't force us to do anything. Dios no nos forza a hacer nada. And I'm not forcing you to do anything. Y yo no los estoy forzando a hacer nada. But God is a God of wisdom, knowledge. Pero Dios es un Dios de sabiduría y de conocimiento. And He says, here's the information, Y Él dice, aquí está la información and here's what you choose to do with it. y aquí ustedes escogen lo que gustarían hacer con la información. Well, ahead of time, I want to let you know what's going to happen. Pero muchísimas veces el tiempo les queremos dejar saber lo que va a pasar. So choose wisely. Entonces tenemos que escoger con sabiduría. And we need to also remember water. Y también tenemos que recordarnos de agua. I didn't make a slide for this, but it's simple. Water. We just need to drink water. No hice una diapositiva para esto, pero es sencillo. Recordemos tomar agua. This was very brief. We just touched the surface. Y esto nomás era algo breve. Solo tocamos apenas el... And it still took a long time. So there's lots to learn. Y hay mucho más que aprender. But there is something that we created to hopefully help. Pero hay algo que nosotros hemos creado que tal vez pueda ayudar. Because if you ask someone on the street, do you know someone with type 2 diabetes? Do you know someone who's had a heart attack? Everybody knows someone who's had these things. Porque si vamos afuera de la calle y preguntamos a cualquier persona, ¿usted conoce a una persona con diabetes o con corazón? Van a decir que sí. Por lo menos una persona. And all these things can be reversed. Most of the time they can be reversed. Y muchísimas de las veces esas enfermedades pueden ser reversibles. God said if you do the things I tell you to, then you'll be blessed. Dios dijo que si hacemos las cosas que Él nos ha dejado, que vamos a ser So He bendecidos. doesn't lie. Y Él no miente. And we want to do some missionary work. We want to tell people about this. Y queremos hacer la obra misionera y dejar a la gente saber sobre esto. Lizzie, can you help me? So we created a flyer Entonces, creamos un volante that is about this. It's about heart health. This Yes. is about heart health. que se trata sobre la salud del corazón. And what we can do to help our heart. ¿Y qué es lo que podemos hacer para And ayudar? so you can go to someone. Nobody cares about you telling them about their heart. Like, it's not something religious. It's a heart. It's about heart health. Y no les estamos hablando nada sobre la religión, estamos hablando del corazón. And can you help them out to a person? So this is the first time we're using it, so we're gonna rejoice today. Entonces nos vamos a regocijar hoy porque es la primera vez que vamos a hacer este And panfleto. we're gonna go to the park after this, and we're gonna hand this out to people. Y vamos a ir a un parque y se los vamos a dar a personas. And I want you to look at it now so that you know what to say if people ask you about it. Y quiero que lo miren ahorita para que sepan qué decir si las personas les preguntan algo. One of the chronic diseases we talked about is heart disease. Unas de las enfermedades crónicas que hablamos eran del corazón. February is heart month. El mes de febrero es el mes del corazón. So we're using this now. Entonces podemos usar esto ahorita. But actually, in it, you've got all the 8 natural health factors. Pero adentro tenemos todos los hechos de 8 factores del corazón, la salud del Which corazón. is what we learned from the Health Reform message. Que es lo que hemos aprendido Okay. de la reforma por salud. So let's go through it very quickly Entonces vamos a repasarlo so rápidamente that you can explain it to someone if they ask you about it. para que lo puedan explicar así Okay. en breve. So first there's just some information. 1 in 4 people has heart disease. Entonces, primeramente es una información básica que es una en cada persona tiene enfermedad del corazón. The number 1 cause of death is heart disease. El número 1 causa de muerte es la enfermedad del corazón. Someone dies from heart disease every 36 seconds. Alguien se muere de problemas del corazón cada 36 And then you can segundos. ask them,
Do you know if you have heart disease? Are you at risk of heart disease? Y les puedes preguntar que si están a riesgo de enfermedades del corazón. Here are some risk factors. The circle is risk factors. Y en los círculos aquí adentro son los factores de riesgos. The more of these you have, the more likely you're to have a heart attack. Y lo más de estos que tengamos, es más posible que tengan un ataque al corazón. But 8 of these can be changed. Pero 8 de estos aquí pueden ser cambiados. Okay? Then some signs of a heart attack. Y luego también tenemos señales acá abajo de los de ataque de corazón. So that at least they know if I've got this O sign, síntomas. and you call 911 and need help. Por lo menos saben si tienen de cualquiera de esas síntomas. Bueno, pues ellos piensan, les tengo que llamar al 911. The middle page is about what we eat. La parte de medio es sobre lo que comemos. A Bible verse, what God tells us. Hay un versículo de la Biblia de lo que nos dice Dios. And then a description of simple things you can do. Y una descripción de cosas sencillas que uno puede hacer. And we've got a small part on exercise. Tenemos una parte pequeña de ejercicio. It's important to go outside. Y es importante de salir afuera. Exercising in the gym is good. Ejercitando el cuerpo en un gimnasio sí es bueno. But if you go outside, it's even better. Pero si uno hace ejercicio afuera es mucho más mejor. Being outdoors reduces our stress. Yendo afuera estando afuera nos reduce el estrés. And then we've got a part on temperance, which includes alcohol and smoking and overeating. Y tenemos también una parte en la temperancia que habla sobre el alcohol, el fumar y el sobrecomer. And then the last page is about rest. Y la parte última atrás habla sobre el descanso. And trust in God. Y también la confianza en Dios. And we end with telling everyone we all need a heart transplant. Y terminamos diciendo a todos que todos necesitamos un trasplante de corazón. Because we need Jesus' heart. Porque necesitamos el corazón de Jesús. So we want to remind people, you need Jesus in your life too. Y queremos recordar a las personas que también necesitan a Jesús en su vida. In the back. We have this, we place the stickers now, but you can always add your own little contact. Y también atrás, usualmente eso está en blanco, pero pueden poner su propio contacto, pero también les pusimos los stickers de la... So this is to begin the work. Y esto es para empezar el trabajo. But it's going to be your responsibility to finish this work. Pero va a ser la responsabilidad de todos de terminar este trabajo. This is a way to reach people. Esta es una manera de capturar a las personas. But if you just gave this to them and leave it at that, pero si solamente les da uno, ok, tal vez ayude. But you need to be prepared that these people might come to church. Pero prepárense por si alguna vez uno viene a su iglesia. You need to be prepared to be an example. Tenemos que estar preparados para ser un ejemplo. You need to be prepared. Oh, well, how do I cook vegetarian? Tenemos que estar preparados como, ok, si te preguntan cómo cocinamos vegetariano. Oh, well, if I need a heart transplant, how do I accept Jesus? Y si necesito un trasplante de corazón, ¿cómo acepto a Jesús? You need to be prepared as a church to help them out with this afterwards. Y tenemos que prepararnos como una iglesia para recibir a las almas después. And it's just very simple. You talk to someone, I care about your heart. I need your heart help. Algo muy sencillo. Vas a la persona y dices, yo me interesa tu corazón. Me interesa que sea saludable el corazón. Yeah, so our prayer is that we may reach people through the health message. Y nuestra oración es que podamos recibir a almas con el mensaje de salud. Does anyone have a question about this? ¿Alguno tiene una pregunta? We printed 2,000 for California. Imprimimos 2,000 de estas para California. Yeah. We picked it up yesterday. Los recogimos ayer. So you can use them all. Entonces los podemos usar todos. And I'll share the file so you can print more afterwards. Y yo también les voy a compartir el archivo para que lo puedan entre las iglesias. And right now it's in English, but we're going to translate it to Spanish too. Ahorita está en inglés, pero lo vamos a traducir al español también. And then hopefully send it to all the churches so we can use this as a tool to reach people. Y podemos usar esto como una herramienta para capturar a las personas. Any questions? No hay A suggestion. It's nice to put Riverside Church too. It is there. It is there. It's there, yeah, it's the bottom address. That's the address. So this has the Riverside and the Huntington Park Este sticker address. tiene la dirección de las dos iglesias. And actually, this is just a box. So if you want to just do Riverside, you can add it afterwards. Or if you're in Sacramento, you can just add Sacramento. This is sticker. Yeah. Entonces, los demás de volantes, en la parte donde sale sticker, tenemos varios que son solamente no tienen sticker.
Si ustedes le quieren poner solamente Riverside, le ponen Riverside. If someone asks you, where did you get this information? If you talk to a doctor, they're going to ask you, where did you get this information? Si ellos hablan con un doctor o si ellos preguntan de dónde sacaron esta información, You show aquí them está. here the sources. Les Okay? enseñan atrás, aquí están todos I los see sources. recursos. You might have to use a microscope. Están But pequeños, if you're pero speaking to a professional, that'll make them happy. They know that there's a source in it. si hablan con un profesional, ellos se van a, pues, se van a agradecer porque aquí están los recursos profesionales. O sea, toda la información viene de recursos profesionales. Yeah, de this is doctores. not information we made up. This Estas, is sí, no es scientific información que nos imaginamos, no, es actualmente información Any que... other questions? I would like to order more to happen. Oh, there's a lot. Yeah. we have some here, there's a lot of them. We have I would like 2,000 to now. have some today. Did we have a whole box? Yes, we do. Tenemos 2,000 de, dice la hermana Delmi que ella quiere ordenar, pero aquí tenemos una caja de 2,000 brochures. And Completos. later you can print more, and we'll speak to publishing too, and hopefully we'll figure it out, and we can put this to share with everyone else. Yeah. So yeah, no worries. There's Okay. Sí, hay demasiadas hermanas, tenemos 2,000 copias. Sí, ahorita. porque quiero empezar ya. Okay. Sí, las tenemos aquí en la iglesia, la caja está ahí atrás. So may God help us, and this is a beautiful thing. We get to bring hope to a lot of people. Entonces, que Dios nos ayude y esto es un trabajo maravilloso porque podemos traer esperanza a las personas. Never compare. Amen. Y esta es mi deseo en oración. Amén. ¿Cuándo van a enviar para español? Porque a mí me gusta dar, pero en español. Sí, hay que crearlo. Ya lo terminé esta semana. Sí, aquí apenas acaban de hacer. Ya. El próximo es en español. Ya.